Bueno, ya estamos en el estudio con Ivi Cángaro. El aplauso es para usted, Ivi. ¿Cómo le va? Gracias. Gracias por venir. Corriendo, vino. Aliento, pero acá estamos. Bueno, Ivi, por si no la conocen, yo creo que ya a esta altura la reconocen todos. Es periodista de investigación. Trabaja en el equipo de Data Clave, ¿verdad? De Data Clave. Y en Carnaval también con Mauro Federico. Exactamente, sí. Bien. Estoy en Carnaval, estoy en Data Clave Portal. La persona que le aporta seriedad al impresentable de Mauro hablando Federico. de loco, justamente. Hablando de chiflado. Pero es un chiflado lindo. Convengamos, y no hace daño. Le mandamos un abrazo grande también a Maurito. Y colaboro mucho con Jorge también, con Jorge Real. Y con Jorge, sí, claro, desde ya. Bueno, ¿dónde estamos parados en el escándalo de las coimas, Ivi? Sos capaz la palabra más autorizada. Digo, hasta españolo capaz está viendo y dice, bueno, mirá, vamos a escuchar. Me vaya orientando. Está en problemas. Si está escuchando españolo, está en problemas. Pero además para el señor que decía que le falta contundencia, que lo ve raro, bueno, la realidad no es así. Es mucho más contundente de lo que opina el señor, que ve ciertas rarezas e inconsistencias. La realidad es que esta caja de Pandora que se abrió con los audios de españolo, marcan y son pautas muy claras, no solo de todo el proceso de coimas súper bien estructurado, piramidal, organizado, bien estratificado, en quiénes son, viste que hablaba de las ratas que solamente se quedan con 20 o 30 mil dólares mensuales, hasta el pináculo en la cima, que están Karina y Lule Menem, siempre de acuerdo al relato de españolo, que se llevan entre 500.000 y 800.000 dólares por mes. Hay que aclarar que además esa guita es solo de Remedios y solo de Andis. Claro. Andis además tiene otras prestaciones, por supuesto, internaciones, traslados y demás. Y Remedios no es el único organismo del Estado que vende. De hecho, están apareciendo contratos de reparticiones que nada tienen que ver con la salud. Que yo decía el otro día, ya al margen de si hay más audios, si se revela más contenido, si pueden peritar los celulares y consiguen un montón de material, ya los audios que hay hasta acá te alcanzan para empezar a tirar del hilo. Vamos a jugar. Claro, que hay un nombre, que es el de Droguería Suizo Argentina. Le tirás una googleada y empezás a ver qué tiene contrataciones con el Ministerio de Seguridad, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Defensa, en la intervención de Guatre, donde también está mencionada por el interventor de Guatre, Karina Milei y Lule Menem. Que hubo un crecimiento en las licitaciones. Le hace el allanamiento al socio, 276.000 dólares en efectivo arriba del auto en sobre, con el pasaporte. Bueno, y contrataciones con otros ministerios. Ya tenés para tirar del hilo. Licitaciones que se anularon y después se le dieron por adjudicación a esta droguería. O sea, ya hay un material que ya importante. era proveedora del Estado, convengamos, pero que a partir del ascenso de la llegada de Milei al gobierno y sobre todo en los últimos meses, multiplicó por 2.400 los dineros que recibía, los contratos que recibía. De 3.800 millones a 108.000. Pero eso lo explica muy bien españolo. Es clarísimo, hay que reconocer lo pedagógico que es para explicar. Es absolutamente pedagógico y explica cómo son los contratos y los acuerdos, los porcentuales de cada laboratorio, cómo es la intermediación de la droguería, que es la que recauda de los laboratorios, y él mismo lo dice y lo lleva directamente a presidencia, lo dice así, que es a la Secretaría de Presidencia. O sea, es muy clara la estructura y se contrasta muy bien si uno ve los números, por ejemplo, de las compras y las adjudicaciones. Las compras mensuales de Remedios de Andis condice perfectamente con ese 3%, que serían entre estos 500.000 y 800.000 que se lleva esta dupla coimera. Karina y Lule serían. Claro, sí. Y obviamente la pregunta que más surge es, ¿hay más material? No. Hay más material, hay mucho más material porque nos va llegando, viste, así en cuentagotas. Estos audios empezaron a llegarnos básicamente porque nosotros ya veníamos trabajando el tema. En Data Clave veníamos escribiendo bastante desde enero a esta parte acerca de los contratos de los Menem con organismos del Estado, de los contratos de Andis con la droguería. Entonces, hace 10 días empezamos a recibir estos audios.
si es oportunismo, como decía el señor, bueno, no lo sabemos, nosotros los recibimos y no los retuvimos ni dejamos de mostrarlos. Y nos va llegando en capítulos, ¿viste? ¿Y hoy todos españolos? No, porque hoy tuvimos un capítulo más. Epa. ¿De quién? Donde aparece otra voz que nunca había aparecido, una voz que no conocemos demasiado, de una mujer que habla muy poco. Los pasamos recién en Data Clave, en Carnaval. Empezamos a tener los primeros audios de Karina. Fuerte. ¿De Karina? De Karina. Hablando en una reunión en donde están 4 o 5 personas en un despacho, y en estos primeros audios habla de que deben estar unidos, de que no deben pelearse entre ellos, y uno dice, ¿en qué contexto está diciendo? ¿Se sabe en qué contexto o no? Se intuye por el momento, lo vamos a saber, porque ya te digo, nos va llegando en cuentagotas. En este momento nos estaban llegando algunos más que todavía no escuché. No sé. ¿Querés que los escuchemos todos ahora? No hay problema. Somos 2.800 en el chat. Porque esto es casi una novela mexicana que vamos por capítulos y lo hacemos en Carnaval. Aparte vos haces un trabajo de chequeo, ¿no? No, por supuesto, porque más allá de que sea divertido todo esto, detrás hay un laburo de horas culo, como suelo decir yo. Primero, cuando recibimos los audios, para verificar que efectivamente fuera la voz de Españolo, una voz que tampoco conocíamos demasiado, ¿viste? La primera pauta la dio él mismo en uno de esos audios cuando le dice a otro, ¿viste la nota que me hizo Fantino? Entonces yo dije, bueno, vamos todos a la nota con Fantino. Busquemos que es la nota de Lule. Dice Lule Tucumán. Claro, esa exactamente. Pero hasta ese momento no teníamos esa referencia. Entonces me pongo a buscar si Españolo, si Fantino efectivamente había entrevistado a Españolo. Encuentro que había una nota de agosto del año pasado. Me la fumé todo. Es larga esa nota, ¿eh? Sí. Y hasta que encontré ese segmento que corrobora exactamente lo que decía en los audios Españolo. Y así con muchas otras cuestiones. La duda estaba también, y que también la tuvimos nosotros, si podía ser inteligencia artificial. Bueno, todo eso al chequearlo se descartó. Y fue el mismo gobierno que nos dio a posteriori la certeza. Claro, no, ni hablar. Cuando lo rajaron. Claro, no, pero además, primero con un silencio ominoso. Que aturde. Un silencio que aturde. Claro, lo primero que yo pensé cuando largamos el martes pasado los audios es, bueno, ahora fumémonos 4.528 tweets del presidente tratándonos de Es cierto que la reacción es muy distinta, ¿no? Si uno compara, por ejemplo, al último episodio, que también lo tenés muy cercano, que es el de Pamela David, del Rolex y qué sé yo, la reacción es opuesta. Fue de un silencio absoluto durante una semana. Y cuando intenta recuperar un poco el centro del ring, lo hace sin dar ninguna explicación. Adorni levantando las preguntas de la conferencia de prensa. Y él mismo lo hace mal. El mismo Milei hace 2 días dijo, le vamos a hacer juicio a Españolo por mentiroso. Entonces vos decís, si le vas a hacer juicio por mentiroso, entonces la voz es la de Españolo. Sí. No es inteligencia artificial como tímidamente algún tuitero había empezado a sugerir. Pero además, ya convenimos que la forma es Españolo. Y el contenido es mentiroso. Si fuera mentiroso, ¿por qué lo despide a Garbellini? Garbellini es citado por Españolo como parte de este ámbito corrupto. Si Milei considera que está mintiendo, ¿por qué lo despide a Garbellini? Porque Garbellini no goza de la suerte de la que gozaron Lula y Karina, por ejemplo. Claro. ¿No? Si está mintiendo es una infamia que está emitiendo hacia Garbellini de la misma manera que Lula y Karina. ¿Por qué lo despide? Porque los audios en su forma y en su contenido son veraces, porque además lo saben, por eso callan durante tanto tiempo, porque están desorientados y porque además no saben cuánto más tenemos. Claro. Ahora, Ivy, vos recién mencionabas que esto es la punta del iceberg y que hay otros organismos, otras áreas del Estado también en las que habría... Hay que revisar absolutamente todo. Ahora, todos los contratos con esta droguería, y yo diría que con laboratorios en general, y empezar a rascar otras cuestiones también. Porque hace un rato en nuestro programa nos acordábamos viendo el recibimiento que tuvieron cuando estuvieron con Almirón ayer, que hubo todo ese Corrientes y demás. Y yo me acordaba, en el momento me acordé de otra cosa. Almirón, por ejemplo, tiene una fundación, como múltiples fundaciones que todos crean así, que no se sabe ni para qué están.
Almirón creó una fundación que se llama Geotierra, que está dirigida por la esposa, los suegros y la hermana, que nunca se supo para qué era, porque no tiene ningún tipo de actividad. Sin embargo, como tantas otras fundaciones de amigos, recibió por la ley de rezagos, en el caso de esa fundación, 22.000 teléfonos celulares, alrededor de 30 o 40 aires acondicionados e inclusive rezagos de aviación. Vos decís, ¿para qué? ¿Quién es la persona que adjudicó esos productos de rezago? Secretaría General de Presidencia. Bingo. Karina Milei. No, pero hubo otros casos, me estoy acordando que hubo otros casos parecidos. Es Lule, ¿no? Un montón. Además de Karina, claro, puede ser. por supuesto. Y pues Lule es subsecretario Sí, en la Secretaría General de Presidencia. Pero es el que, el gancho. entonces, esa es otra cosa que también ahora va a haber que revisar. En su momento nosotros hicimos varias notas acerca de estas adjudicaciones de ley de rezagos a fantasmales fundaciones de diferentes líderes de la libertad de avance en el país. Bueno, eso va a haber que revisarlo. 22.000 teléfonos. 22.000 teléfonos celulares. Es una moneda. Es una moneda, claro. Es una moneda. Que no se sabe dónde están. Porque además Almirón nunca dijo qué hizo con eso. Por ejemplo, un tipo que, convengamos, Almirón le falsificó la firma a la abuela para quedarse con la casa y cagarlo a los hermanos y a los primos. No, pero además o sea, un tipo denunciado que hace por eso, sus propios familiares. Sí, no lo quieren ni los no propios. Es que Ivy está Locurando. en modo paranoia. No, el hermano, un primo, no me acuerdo, pero en primera persona lo contó. No se puede creer. Sí, le Entonces, durmió la escritura a la abuela. Si vos llegás a falsificar la firma de tu abuela para cagar a tus primos, ¿qué queda para el resto de los mortales, no? Vos, obviamente, sos una periodista con mucha trayectoria en la investigación. ¿Viste alguna vez algo así de escandaloso? Sí. El tema es que estos, además de ser muy guarangos en las formas y dejar todos los dedos marcados, porque justamente la codicia y sumada a la brutalidad hace que sean torpes y que da la sensación que dicen, bueno, aprovechemos ahora porque, viste, esa cosa de angurria que no se sabe cuánto les va a durar, porque además no vienen de nada de eso, por eso los llaman a los Menem para que los asesoren en estas cuestiones en las que son muy expertos. Lo que lo hace más escandaloso aún, y no es porque los otros hayan sido elegantes, por ahí más discretos, lo que lo hace más escandaloso, a mi criterio, es que estos además le añaden una cuota de malicia superlativa. Y eso lo hace más imperdonable. Y si además a eso le sumás que directamente le está, porque está bien, tenemos a Macri con el soterramiento del Sarmiento y demás, que también es uno de los grandes casos de corrupción, pero esto es una línea directa, lo que le están sacando a un sector el más vulnerable posiblemente, a nuestros familiares, nuestros amigos o nosotros mismos si tenemos alguna discapacidad, va directo al bolsillo de Karina. Y eso claro. Es muy claro, y ante esa contundencia de a quién le están afanando y de la forma en que le están afanando, diciéndoles que no hay plata y encima con esa cuota de desdén, de odio y de malicia, todo hace un combo muy grave, ¿viste? Sí. Bueno, acá estuvimos viendo algunos móviles en la puerta de Andis y no sé cómo llamarlo, el cinismo con el que someten a las personas que tienen que ir a renovar certificados de enfermedades crónicas en muchos casos. Tienen que ir a certificar que... Eso lo vamos a empezar a tratar la semana que viene porque estamos teniendo acceso a un montón de material que lo estoy desclasificando, expedientes, cosas que tienen que ver con las pensiones de discapacidad que han anulado sin argumentos y de unas maneras espantosas, con otros acuerdos que, si esto es escandaloso, son mucho más. Así que la semana que viene se viene con mayor contundencia. Pero todo esto lo hace de horror, de espanto, lo hace imperdonable, es inmoral, es obsceno, es cínico. Es cínico, es de una malicia que yo no vi nunca en mi vida, salvo en dictadura. Claro, y perversión, ¿no? Hay perversión. Totalmente, porque lo disfrutan. Hay un goce en hacer todo eso. Yo todavía no puedo anticipar, no tengo los documentos ahora, pero vamos a mostrar documentos donde queda reflejado directamente el goce que les da hacer estas cosas. No, sí, pienso... yo no podía dejar de pensar, y justo ayer o anteayer salió el audio, lo dije toda la semana sin saber que había un audio detrás.
en aquella conferencia de prensa de Adorni, ¿no? Mostrando la colita del perro para justificar en definitiva, a partir de ese caso, si me muestra esto es porque está lleno de falsos discapacitados. Y realmente me acordaba puntualmente de toda esa semana cómo asistimos a un festival de miserables en las redes sociales, siguiendo con ese discurso, decir, mirá, los falsos discapacitados y demás. Y esa conferencia de Adorni, me fijé el otro día, es de julio de 2024. Y los audios españoles creo que son de agosto más o menos. Por ahí hace mención a esa. Hace mención ahí, pero digo, es más o menos de esa fecha. Claro, los audios son de agosto y septiembre. Porque, claro, él dice, vamos 6 meses, creo, y ya están choreando así, qué sé yo. Es un zafarrancho. Y hace mención a lo del perro, diciendo, yo le advertí que no se le había otorgado la atención. Yo decía, atención. mientras ellos decían, está lleno de falsos discapacitados y demás, tenían perfecta noción de que estaban metiendo mano en la lata, pero mal, mintiendo, con la plata de los discapacitados. Que estaban mintiendo descaradamente para instalar esto de los falsos discapacitados porque es más plata para ellos. O sea, es todo imperdonable en esta cuestión, en esta trama, ¿viste? Quedan pocos minutos. ¿Qué opciones crees que tiene Españolo hoy? Porque pareciera que está frente a una decisión que lo va a marcar para siempre, ¿no? Que es, bueno, o ata su suerte a la suerte del gobierno y de los Milei en términos judiciales, o evidentemente tiene otra posibilidad, que es la que él desliza en los medios, que es que puede arrepentirse. Sí. Aparentemente sí, porque no aceptó los abogados que pretendía ponerle el gobierno. Digamos, nombró otros 2 abogados muy prestigiosos, penalistas de estos estudios, ¿viste? Así muy rimbombantes. ¿Sabes qué me decían recién alguien que conoce mucho del Poder Judicial? Yo le preguntaba qué onda, viste que a veces, según qué abogado designás, más o menos entendés por dónde viene la mano. Y me mencionó un historial, creo que defendiendo a Franco Macri o a los Macri. Puede ser. Pero es un estudio, digamos. Es un estudio que muy vinculado con el establishment. Y particularmente me habló de arrepentidos. Y me dijo, ese estudio fue representante de, creo que me dijo 3 arrepentidos del caso de los cuadernos. Y me dijo, me dicen, ya que yo estaba preguntando puntualmente, ¿qué nos dice la designación de este grupo de abogados para Spagnuolo? Y me decía, mirá, si te sirve, te doy este dato. Me decía esta persona, me dice, de arrepentido sabe. Si lo querés llevar para ahí. Ahora también puede ser que no tenga nada que ver y que su estrategia no sea arrepentirse. No, bueno, me parece que es la estrategia más probable, la que le resultaría más conveniente, porque el tipo no zafa, porque él es parte de esta red, por acción o por omisión. Da la sensación incluso en los audios que él está embroncado porque no lo dejan morder la parte que él considera que le corresponde. Indignado no está por cómo chorean la plata de los discapacitados. Porque no le dejan, se quedó con mi caja, dice en un momento. Yo cobro 3 palos nada más. Claro, y no le alcanza para la luz que le llega. En blanco. Y la factura de la luz le llegó a 350 lucas. No la podía pagar en un audio. Ivy, ¿te sorprendió para bien, para mal o para algún otro lado la actuación de la justicia en esta primera semana? Para bien, sí. Uno viene acostumbrado, bueno, lo que ya sabemos todos en general y sobre todo la degradación de los últimos años. Así que la actuación del fiscal y del juez en este caso fue con súper celeridad y eficiencia. Están haciendo las cosas bien. Vamos a ver cómo sigue. Spagnuolo, además, yo me quedé preocupada hoy con un dato porque nos contaron que está muy deprimido, que no quiere salir, no quiere ver a nadie. Yo diría, cuidémoslo. Bueno, él dijo que tenía mucho miedo, que obviamente había recibido todo tipo de aprietes. ¿A ustedes les llegaron amenazas? No. A mí no, directamente. Cosa curiosa, porque yo estoy con custodia policial desde hace 1 año y medio y ya lo mío es moneda corriente. Tranquila vida de Ivy. Justo con esto, no. Justo con este caso no. Pero bueno, Spagnuolo sí decías que estaba con miedo. Sí, y está muy deprimido. Y a mí eso me preocupa, ¿viste? Porque
Esperemos que no aparezca alguna decisión. No. Pero que no. ¿viste? No, de hecho ayer yo leía la nota de Hugo Alconada Amón en La Nación con algunos textuales de su entorno y demás que marcaban eso, ¿no? De que estaba solo se contactaba con unos pocos amigos de su círculo más cercano. Y hay un textual que es tremendo, que es: si yo hablo, se arma un quilombo padre. Sí, bueno, lo dicen los audios también. Se arma un quilombo padre. Sí, pero esto ya es la ratificación de que los audios no están sacados del contexto. Totalmente. Y de que hay más. Es claro. Y de que hay más, sí. Y pareciera que en esa decisión que digo yo, ya tomó para un lado, un camino. Sí. Porque si vos decís, si yo hablo, se arma un quilombo padre, estás legitimando todo el contenido de los audios, que no está fuera de contexto, que efectivamente pasó todo eso, de hablar, sino ni y está considerando la posibilidad de hablar. Por eso coincide con la búsqueda del estudio que comentabas recién, que se especializa en arrepentidos. Sí, que tuvo casos de arrepentidos fueron conocidos. Sí. Ivy, por ahí esto es más en clave de análisis político, pero vale igual. Digo, ¿crees que el gobierno va a responder quemando algún fusible? ¿Lule sería una opción? Y me parece que es el más directo porque, por lo menos en las formas, fíjate que Caputo no tiene ningún tipo de nombramiento y funciona igual. Puede que formalmente lo despidan a Lule, que es el fusible más fácil, y puede seguir operando perfectamente adentro de la misma manera que Caputo. ¿Y el rol de Lule en el entramado de las coimas? Y aparentemente es fundamental, sí. Es fundamental. Lule es Karina y Karina es Javier Milei. Y no es solo Andis, yo vuelvo a decirlo, Sí. pues si No, porque si no queda como que es ese dicho. Españolo es lo más alevoso porque está grabado contando en primera persona, siendo uno de los mejores amigos de Milei. Cómo es la mecánica de choreo en su agencia. Claro. Pero Españolo también lo dice en los audios. Habla de la caja de Mondino, nos sacaron la caja a todos. Dice, claro. Entonces, cometeríamos un grave error si lo vemos solamente como un nicho aislado, como una isla de corrupción en un ámbito un poco más prístino. No, la realidad es que... Hasta en Guastre. No, y ni hablar de la cantidad de ahora ex trabajadores de PAMI o que están denunciando que les obligaban a transferir a cuentas personales. No, porque además es fácil pensar que si este esquema tan rígido y tan preciso lo tienen en Andis, ¿por qué no lo van a tener en PAMI y en ANSES, que son cajas mucho más cuantiosas y dentro del mismo rubro? Porque además estamos hablando solamente de medicamentos. Pensemos en todas las otras situaciones coimeables, porque no hay una codicia dirigida a un solo lugar. Digamos, además los antecedentes sobran, ¿no? Ya los hemos enumerado un montón de veces, de personajes que no podríamos decir que son precisamente peronistas, desde Juan Carlos Bloomberg hasta Palarol. Sí. Ahora, han denunciado, vos recién nombrabas a Lule Menem como posible fusible. En los audios españoles hasta ahora pareciera que Lule y Karina son una misma cosa. Sí. O sea, sería difícil para el gobierno despegar a Karina de esto, ¿no? Bueno, una cosa es el gobierno y otra cosa es Javier Milei en sí mismo. Javier Milei nunca se va a despegar de Karina. Así vengan degollando y así le demuestren la filmación. Hay que pensar cuál es la relación de ellos absolutamente simbiótica, de absoluta dependencia de él hacia ella. Pero además hay un componente que no debemos ignorar de acuerdo a mi criterio, que es el componente místico que hay detrás de toda esta cuestión. Que me parece que si no tenemos en cuenta eso, no podemos entender por qué tiene es semejante dependencia afectiva y económica y todo de su hermana. Nosotros tenemos que considerar cosas que son literales, aunque nos parezcan absurdas, y es que Javier Milei considera que su hermana es la reencarnación de Moisés y que él es la reencarnación de Aarón. Los dos hermanos, Moisés habla con Dios y Karina habla con Dios. Entonces, si Dios le está poniendo en su camino a alguien, todos nosotros somos de mucha menor cuantía para discutirle el accionar de alguien que Dios elige.
No sé si logro explicarlo. Sí, no hay. Solo una unidad indivisible, digamos, además, en términos políticos. Pero además, dictada y por Dios. También. No, está bien, pero me guío por lo político. Después pero esto tiene un gravitante muy grande. Importante. Personal. Pero a lo que iba Mati en el sentido de así le pongas una filmación enfrente suyo a Javier Milei. No se va a deshacer de Karina. Por eso, digo, en términos políticos no hay punto, no hay hipótesis donde diga, bueno, se va mi hermana. No hay manera, no existe la posibilidad. Creo que me pareció escucharte ayer decir los materiales que se vienen son peor todavía. Sí. ¿Por qué? Sí, te lo dije recién también. Porque, ahora se me pasó. Sí. Y eso que sos más joven, yo que estoy grande ya me olvido lo que dije. No, me levanté a las 5 de la mañana, claro. Que hasta ahora. Yo ya estoy como las viejas que me repito, ¿viste? Y cuento la misma anécdota 45 veces. Es muy grave. Es muy grave, no lleguen. Que si ya lo dije esto hoy, y sí, no importa. Sí. Lo dije con esta gente. O empezás con los nombres. ¿Cómo era que se llamaba este? El que estaba con el otro. Es el pluriempleo también, ¿viste? Españolo. El pelado. No, pero decías que se vienen materiales más reveladores todavía que lo que tuvimos hasta acá. Sí. Estás poniendo la vara muy alta, porque hasta acá tuvimos a Españolo contando todo un sistema de corrupción, por eso, solamente referido a remedios. La semana que viene, si Dios quiere, y logramos procesar todo el material, porque somos 2 crotos haciendo todo, y un croto que trabaja mucho, así que hay una crota que pone más horas en estas cuestiones. Tenemos que desclasificar un montón de material, expedientes y demás, pero es mucho más grave lo que se viene aún, lo que tenemos entre manos. Yo no lo puedo creer directamente, el grado de impunidad y, como te decía hace un rato, de malicia. Sí, todo esto es Andis y es españolo. Sí. Bien. Lo que pasa es que también queremos ser muy precisos y muy prolijos, tenemos muchos ojos en la nuca, no podemos pifiar en nada. Entonces hay que ser muy preciso en obvio que no se puede dar, hacer todo bien. Que están esperando que den un paso en falso, además. En general lo hacemos, somos muy prolijos, no tenemos una carta documento nunca, eso es un buen indicio. Lo único que tenemos con Mauro es un juicio que vivimos como una cocarda personal, que es el juicio que nos hicieron los genocidas presos en Campo de Mayo. Lo contaste ayer. Lo conté ayer, sí, lo cuento porque yo lo vivo con orgullo. Eso así el título de orgullo. Totalmente. Pudimos reconstruir la ruta del dinero, te lo hago chiquitito, la ruta del dinero genocida, cómo ellos siguen sobreviviendo con lo que afanaron en la década del 70. Sí. Yo pude reconstruir robo por robo, o muchos de ellos, cómo fue el caminito de la guita y quién maneja esa guita hoy en cuentas offshore, con la que sobreviven y con la que posiblemente negocian algunos privilegios y demás, como la visita de los diputados libertarios. Se indignaron, porque vos los podés tratar de asesinos, un montón de cosas, pero no de chorros, y eso fue lo que les molestó. El Tigre Acosta, Gugliel Minetti, Alfredo Astiz, todo eso nos hicieron juicio porque dañamos su honor y buen nombre. ¿Y en qué quedó? ¿Sigue ahí? ¿O ya está? No, sigue ahí, pero bueno. Está bien. Que esperen. que esperen tranquilos. Bien, podemos seguir. No, nos vamos. ¿Nos vamos o...? Ok. Está bien, segura. Bueno, avisá cuando esté Furia y le metemos. Ok, listo. Le metemos. A la gente de Furia, bueno, esperen porque ya va a entrar su programa. En cuanto estén, entran. Ahora, y en cuanto al material de Karina, no sabés cuánto hay, digamos. No, es un enigma, porque ya te digo, primero con Españolo también pensamos que eran los primeros que recibimos, que eran un montón, que eran 40, que estuvimos. Había varios que no movían demasiado el amperímetro de nada. Claro. Y pensamos que solo era eso y seguimos recibiendo más y más y más. Y ahora con Karina es el mismo caminito. Seguro. Claro. ¿Y Martín Menem aparece en algún lado del mapa? Sí, absolutamente. Martín Menem, no hay que perder el eje de que es el tipo que vincula y hace lobby por la droguería. Por Suizo-Argentina. Es el que arma buena parte de esta estructura porque por su vinculación directa con la droguería, él es uno de los proveedores. Ahora lo borraron de la página de Pharma Online, pero él con su empresa Gentech era uno de los, como los laboratorios, proveedores de la droguería. El vínculo es directo, ese es otro material que también nos estaba llegando, aparentemente hay visitas, o hay inclusive de
de Karina y Javier Milei a la casa de Nordelta. Wow. Está todo eso ahí en danza. Pero sí, el vínculo de Martín Menem no hay que perderlo nunca de vista. Y es los parte hermanos, fundamental. ¿no? Ayer Marcela Pavano dijo... Los hermanos Adrián y Fernando se llama el otro. En la casa de Fernando en Nordelta se hicieron un par de reuniones entre los de la droguería, Españuelo y demás para orquestar toda esta trama, ¿no? Les quedaba cerquitas a todos, y vivían todos por ahí. Todos ahí, sí. Iban caminando. Sí, sí. Es increíble, todos los Menem Y involucrados. si no iban caminando tenían 14 Ferraris en el garage para ir. El número 14 es una... No, es literalmente tienen 14... Sí, Porsche, ¿no? Porsche creo que son. Wow. No, mientras después le sacaban las cosas a los discapacitados, ¿no? Mafalda lo dijo muy claramente, nadie amasa una fortuna sin hacer harina a los demás. Claro, sí. Después hay versiones que dicen, no, hay un video de Lule Menem arriba de uno de los autos y demás. Eso se comentó, sí, está el run run. Está el run run. Ok, por ahora... Ya llegará. Okay. Porque si hay audio, como si hay foto y video, como dice Bonadeo. ¿El fin de semana tenemos que estar atentos? ¿O hasta el lunes? No, el fin de semana Ibi, pará un poco. Sí, danos un descanso, Ibi. Yo no descanso. Carnaval. ¿Estás durmiendo, Ibi? Me preocupa. Está Pesqui grabando más carnaval. Ay, no, Ibi. No, porque además de que me levanto muy temprano y laburo mucho, cuando me acuesto... Estoy tan manija. Es terrible. No te dormís. Sí, no, me puedo dormir. Y entonces duermo de manera intermitente así 2 horas, me despierto. ¿Viste cuando estás que soñás o pensás así casi en duermevela? Sí. Es horrible. Sí, la estoy pasando mal. Bueno, igual la gente está muy agradecida por el trabajo que muchos están mensajes muy destacados de tu labor destacada. Bueno, de verdad, sí. Mucha gente muy agradecida por que haya venido, por la nota y por el laburo. Yo estoy hablando seriamente. Yo ya soy una mujer grande, ¿viste? Y lo hago por pasión, porque amo mi oficio y porque tengo un hijo de la edad de ustedes y yo quiero que el mundo que viva, que le toque ya es bastante choto, en el que nació, que sea un poquito mejor que al que lo traje. Y la verdad es esa. Yo hago todo para que mi hijo esté orgulloso de su mamá. Qué bien. Voy a llorar. Seguro lo está. Y lo está. Sí, lo está. Sí, yo creo que sí. Sí, lo dijo. Son días que duermo poco y estoy un poco más sensible también. Pero es absolutamente literal esto. Y a Mauro le pasa exactamente lo mismo. Somos tipos grandes. No nos interesa ni la 4x4 ni la casa en el Nordelta. Bueno, Mauro sí. No, somos dos para crotos. Ser vecino del no. Doy fe que Mauro es un croto. Somos 2 crotos, ¿viste? Ya está, como cayó quedó, ¿viste? Nada, muy agradecidos de verdad. Y bueno, felicitaciones por el laburazo. Y le estamos dando F5 a tus cuentas todo el tiempo. Y quien esté manija de ver otras cosas, recomiendo mucho tu investigación sobre Nicolás Márquez y la causa que tiene por la hija, que es tremenda. Es tremenda y pasó bastante sin pena ni gloria en algún punto. Y yo pensé que eso tenía que generar un poco más de ruido. Hay cosas que parece que no escandalizan lo que uno debería... Lo que creo que se debería, pero bueno. Ibi, muchísimas gracias, en serio. A ustedes. Y se compromete a volver, Ibi, la semana que viene trae 5. No, mentira. Gracias, en serio. Y bueno, ojalá estemos charlando pronto con más novedades desde lo judicial. Yo también, no soy experta en cuestiones judiciales, así que por ahí habría que llamar a alguien más que sepa. No, digo, ya con novedades de esta causa que avanza eso. Claro. Bueno, gracias, Ibi. Ibi Cángaro, entonces, acá en Crónica Anunciada de Carnaval. Me encanta, es Pesqui, ¿no? Que lo hizo espectacular. Estamos todos, yo me quedo todo el día ahora haciendo Carnaval. Gracias, Mati, gracias, José. Gracias a vos, amigo. Gracias, Paulita Artiuk, Agus Boto, Connie Cajide, Juan Milito, Valen Dasori y todo el equipazo de producción.